todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado a la serie de segundo de bachillerato Historia de España, vamos a analizar el tema 3. Cómo pasa el tiempo, ya vamos por el tema 3. Los reinos cristianos peninsulares. Y en concreto vamos a ver distintos apartados, como los reinos cristianos, la reconquista hasta el siglo XIII, y después los reinos cristianos del XIV al XV y la evolución de la crisis del siglo XIV, la cual bueno, no sé si hay, ya que estáis en segundo bachillerato todavía os acordáis de segundo de la ESO, pero eso se vio en segundo de la ESO. Y recordar que siglo XIV, si nosotros ahora estamos en plena crisis, preguntémosle a los del siglo XIV, que eso sí que saben de crisis. Hubo la Guerra de los 100 años, que afectó a todo el continente europeo, y por supuestísimo las epidemias, los distintos brotes de peste negra que se cargaron a bastante gente, a un tercio de la población de Europa en aquel momento. Ahí es nada. Así que sin más, acompañadme en este viaje. Vamos a por todas, vamos a disfrutar de la Edad Media, de los reinos cristianos peninsulares y sobre todo vamos a aprender para machacar la EBAU y hacerlo lo mejor posible. Así que sin más, vamos a por ello. Bien. Vamos a ver una serie de puntos que os dejo el índice para que quede más o menos claro. Os aviso, el tema 3 es un tema largo, muy condensado, pero eso no debería ya de ser ningún tipo de sorpresa a estas alturas. Así que vamos a intentar ir poco a poco. Es posible que esto se extienda, se alargue y lleguemos a la hora. Pero bueno, al fin y al cabo, vosotros tenéis la parte fácil, que es escuchar. Yo tengo la parte de dejarme la voz. Así que paciencia por ambos lados. Vamos a por ello, venga. Bien, vamos a empezar en el 711. Recordar, se produce la invasión peninsular por parte de los musulmanes. Sin embargo, tenemos que gracias a don Pelayo y Covadonga, junto con el desastre de los musulmanes en la batalla de Poitiers, años más tarde, esto va a permitir que el norte del territorio peninsular se mantenga incólume, se mantenga relativamente intacto y se puedan conformar núcleos de resistencia al invasor islámico. De esos núcleos de resistencia surgirán los primeros reinos cristianos, ¿vale? El primer reino, como tal, será el reino de Asturias. De ahí pasará, cuando se extienda hasta León, al reino astur-leonés o reino de León. Y tendremos que irán surgiendo los distintos reinos cristianos del norte. Al proceso en el cual se produce esta resistencia y este avance de los reinos cristianos del norte hacia el sur peninsular, para recuperar todos aquellos territorios que un día fueron de los visigodos, se le llama reconquista. Y va a extenderse por toda la historia de la Edad Media de la península ibérica, incluyendo Portugal, ¿vale? Portugal era un condado, se convirtió en un condado de León. Podéis ver en la imagen cómo parte del norte de Portugal estaba dentro del territorio de León. Todavía no era un país, hasta que llegó un tal Alfonso Enríquez, que para los portugueses es un héroe, para los españoles pues un desgraciado, ¿no? Porque independizó un territorio muy bello, Portugal, y muy importante. Pero bueno, eso es otra historia. Pero que sepáis que yo hablo de la península ibérica porque incluyo también a Portugal. Así que a lo largo de toda la historia medieval de la península ibérica va a haber una lucha contra los musulmanes. Y esto es muy importante porque cuando hablemos de cruzadas, la gente siempre se va a Tierra Santa, Jerusalén, Damasco. Ojo, no necesariamente. Hubo una larga cruzada
prácticamente desde el 711 hasta 1492 en nuestro territorio, en nuestro suelo, contra los invasores musulmanes. Una cruzada que hubo momentos de paz, por supuesto, de relativa convivencia, a veces pacífica, pero siempre, era una excepción, siempre violenta o de situación de dominio de unos sobre otros. Por lo tanto, esto gestará también el carácter de los habitantes de la península ibérica a la hora de entender el uso de las armas. Esto es muy importante. Es gente dura, gente de frontera, que ve la muerte día a día y que sabe que tiene que defenderse por la fuerza si quiere seguir permaneciendo con vida. Bien, de hecho, la Reconquista va a ser tan fundamental que es uno de los elementos que explicará el que Castilla y Aragón, después de haber conquistado en las figuras de Isabel y Fernando el último reino musulmán de la península, el reino nazarí de Granada, pues suponiendo el fin de la Edad Media con el descubrimiento de América, la Reconquista motivaría precisamente a realizar ese descubrimiento, a potenciar la extensión, ¿vale? Para seguir buscando riquezas por parte de la nobleza que se había enriquecido con la lucha continuada, con el pago de las parias de los reinos musulmanes, sobre todo por el enorme potencial militar que de la Reconquista nuestros ejércitos cristianos fueron tomando. Ya os dije, os diré en el tema siguiente, con los reyes católicos. Si veis que mezclo de ya os dije y demás, es porque el vídeo de los temas católicos, de los reyes católicos, perdonad, ya lo tengo grabado, ¿vale? Así que espero que no os líe mucho, pero son lapsus que me vienen a la mente. Bueno, el caso es que los reyes católicos van a ser los que potencien esta expansión territorial tras la expulsión de los musulmanes, porque si bien Inglaterra y Francia habían estado en el siglo XIV 100 años en guerra, es que la península ibérica lleva casi 800 años de guerra, sin parar, ¿vale? Con treguas, breves treguas, pero siempre había enfrentamientos militares. Así que imaginaos qué ejércitos más buenos se forjaron. De ahí que si no se hubiese descubierto una nueva ruta hacia las Indias y en el proceso, sorpresa, se hubiese descubierto un nuevo continente, como fue lo que ocurrió con los viajes de Cristóbal Colón, muy probablemente, y de hecho lo veremos en el tema siguiente, la política expansiva de los reyes católicos estaba enfocada al Atlántico, al Mediterráneo por parte de Aragón y también al norte de África. Se hubiesen extendido muy posiblemente por el norte de África. Pero bueno, eso es historia ficción y no ocurrió. Bien. Por lo tanto, con esto vemos que España es una excepción con todo lo que hemos estado viendo. Es una excepción. Es algo que no es común en la Edad Media. Tenemos al enemigo en casa, hemos convivido con él, en muchos momentos se ha unido su cultura con la nuestra y eso ha dado lugar a nuestro carácter único y predominante en la península ibérica, que también afecta a nuestro vecino Portugal, por supuesto. Bien, según iba avanzando la Reconquista, una de las preguntas que nos puede venir a la mente es ¿por qué fue tan lenta? Bueno, fue tan lenta porque muchas veces a los reinos cristianos del norte no les interesaba seguir hacia el sur o acabar con los reinos de taifas musulmanes, porque estos pagaban los tributos, estos pagaban las parias, estos pagaban una serie de dinero, tanto en monedas de oro, plata,
como en productos de lujo, como en mujeres, y por lo tanto, ¿para qué voy a acabar con un reino que está sometido a mí por acto de vasallaje y me da riquezas? No tiene sentido. Y muchas veces, por favor, y esto sí que es importante, no veáis como que la reconquista estaba planificada por todos los reinos cristianos, porque claro, les unía la religión y querían acabar con los musulmanes. Fake, es mentira. Muchas veces el rey de Castilla se podía unir con la taifa de Sevilla, por poner un ejemplo, contra el rey de Aragón. Y no estaba mal visto. Por ello, cuando hablemos del Cid, el héroe por antonomasia de la Edad Media castellana, y vemos que fue exiliado y se marchará a servir al Mutavid, el rey de la taifa de Zaragoza. Ahora mismo hay una especie de revisión, sobre todo por parte de historiadores de izquierda, que dicen, fijaos, la gente conservadora o de derechas que honra la figura del Cid, si fue un traidor y sirvió a los musulmanes o a los moros, que utiliza un lenguaje aún más peyorativo para acrecentar aún más esta diferencia, contra los cristianos. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en aquella época era normal. Era normal. El Cid se ganó la vida con su espada, luchó contra el conde de Barcelona, contra caballeros aragoneses, sirvió bajo la espada del Mutamid, después marchó hacia Valencia para proclamarse el mismo rey, pero jamás se opuso y luchó frente a castellanos, a pesar de que lo podía haber hecho, puesto que al ser desterrado ya no tenía ningún tipo de juramento de vasallaje a su rey, pero no luchó contra lo que él consideraba su patria, porque un aragonés, a pesar de ser cristiano y a pesar de estar en el territorio peninsular, era un extranjero para un castellano. Lo mismo que para nosotros un extranjero puede ser un portugués. ¿Vale? Entonces, según iban avanzando lenta pero progresivamente los procesos de reconquista, también iban avanzando los procesos de repoblación, de volver a ocupar, de volver a poblar los territorios conquistados. Y veremos distintos tipos de repoblación que se dieron en estos momentos. Obviamente, las zonas recientemente conquistadas eran muy peligrosas, difícil de mantener, porque eran extremas duras, eran zonas fronterizas, se les llamaba así, Extremadura. Tierra extrema y dura, de ahí viene el nombre de la comunidad autónoma. Zonas de frontera, zona donde la gente tenía que ser fuerte para sobrevivir y que no iban a contar con la ayuda de caballeros y ejércitos, puesto que se encontraban en las zonas perdidas de la frontera. Así que estaban abiertos a que pudiese haber incursiones por parte de los musulmanes, las famosas razias, que acabasen con ellos. Bien, por eso veremos que los reyes o las órdenes militares o los nobles, que son los que llevan los distintos tipos de repoblación que hubo, van a tener que dar ventajas a los colonos para que se asienten en estos territorios. Vale, tras la caída del Califato de Córdoba, obviamente, digamos que el proceso de reconquista se extendió aún más, aunque veremos que tendrá pausas, sobre todo con la llegada de los almorávides y de los almohades. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Bien, los primeros núcleos cristianos nacen allá por la batalla de Covadonga en el 722 gracias a Don Pelayo, y sobre todo el primer núcleo de resistencia va a ser el reino de Asturias, seguido de cántabros y vascones, que van a ser pueblos que resistan ante los musulmanes.
y es donde en el siglo VIII, importante, se crea el reino de Asturias, el primer reino cristiano tras la caída del reino de los visigodos. Supuso para el mundo cristiano peninsular un shock. A partir del siglo IX, en la zona pirenaica, tenemos que van a surgir otros núcleos de resistencia, como el reino de Pamplona, Aragón y los condados catalanes. Ojito, condados catalanes, que eran Barcelona, Ampurias, Besalú, Rosellón, Cerdaña, Urgel y Palars. En ningún momento hablamos de reinos catalanes. ¿Por qué incido en esto? Por el tema de la independencia que está tan de moda. ¿Vale? Condados catalanes. Fueron condados, es decir, territorios que se hallaban bajo la jurisdicción de un conde. En ningún momento estaban controlados por el rey catalán. ¿Vale? Bien. Por tanto, todos estos territorios de la zona de los Pirineos van a impulsar el esfuerzo contra los musulmanes en ese territorio. ¿Vale? Van a desarrollarse, sobre todo, gracias a la intercesión de un rey que os sonará, un tal Carlomagno, rey de los francos, Carlos el Grande, el cual, como los francos ya habían probado lo que eran capaces de hacer los musulmanes en la batalla de Poitiers, a pesar de que estos les ganaron con Carlos Martel, van a darse cuenta que es mejor prevenir, a ver si les va a dar por tirar a los musulmanes del Califato de Córdoba otra vez hacia el norte, así que crean la Marca Hispánica. La Marca Hispánica era una zona fronteriza militarizada, controlada por condes, ¿vale? Puestos a dedito por Carlomagno, de tal manera que actuasen de tapón en caso de una invasión musulmana. De esta forma, si de repente los musulmanes quieren invadir Francia, la Marca Hispánica, que está fortificada, controlada por condes con distintos ejércitos, distintas huestes a su poder, van a ser capaces de frenarles el tiempo suficiente hasta que lleguen refuerzos procedentes de Francia, o evitar incluso que lleguen a pisar territorio enemigo, ¿vale? Es una zona de frontera importante. Así que tenemos que los primeros núcleos cristianos van a ser el reino de Asturias, que surgirá tras la batalla de Covadonga, gracias a Dios, la victoria de Don Pelayo, y después las zonas pirenaicas, pues tenemos el reino de Pamplona, tenemos Aragón y los condados catalanes, que todos estos territorios hay que encontrar su origen gracias a la Marca Hispánica de Carlomagno. Bien, el reino de Asturias, como ya dije, fue el primero en crearse. ¿Gracias a qué? Pues porque esta es la zona donde se van a refugiar distintos nobles visigodos tras la invasión musulmana de 711. Uno de estos nobles va a ser Don Pelayo, el cual conseguirá derrotar al ejército musulmán. Esta victoria, bueno, ha sido súper épica para las fuerzas cristianas y para los musulmanes, pues simplemente fue una escaramuza con pocos muertos, porque eran 4 bárbaros tirando piedras, así lo describen en sus crónicas. Claro, los cristianos dicen que eran más de 10.000 musulmanes, tal. ¿Qué es lo real? Pues posiblemente nunca lo sepamos, pero bueno, algo intermedio, ¿no? Es posible que hubiese allí una batalla realmente importante que explique sobre todo que los musulmanes no vuelvan a insistir para extenderse por esas zonas montañosas de Asturias, de Cantabria. Bien, así que gracias a Don Pelayo se puede constituir el futuro reino de Asturias. Los sucesores de Don Pelayo, en concreto Alfonso I, Alfonso II,
ampliarán el reino hacia el oeste, extendiéndose por Galicia y hacia el este por Álava, parte del País Vasco, y el norte de Burgos. Tenemos que con Alfonso II la capital va a pasar a Oviedo, dejará de ser Cangas de Onís, y aquí es donde se encuentra una tumba que se ha identificado con el apóstol Santiago y nacerá toda la tradición del Camino de Santiago. Es en estos momentos, así que fijaos si es antiguo el Camino de Santiago. Vale, debido a la resistencia asturiana, de ahí se ha pasado a denominarse pues, como una especie de refrán asturiano de Asturias es España y lo demás tierra conquistada. Bueno, es un poco de soy un crack y resistí a los musulmanes, no como vosotros, pero bueno, en fin, no deja de ser un dicho que en cierto sentido no le falta razón. Vale. Después, con Alfonso III, la frontera se va a extender hasta el río Duero. Importante, el río Duero va a ser como una especie de territorio, lo estáis viendo en el mapa, río Duero, va a ser como una especie de territorio de tierra de nadie. ¿Por qué? Los musulmanes no penetran por ahí y las distintas teorías son son zonas frías, yermas, que no tienen una importancia estratégica. Y esto va a ser aprovechado por parte del Reino de Asturias para crear una zona de despoblación, una zona despoblada, con el objetivo de marcar ese territorio, ¿vale? Para que en caso de una racia, de una incursión musulmana, no se encuentren con nada. Es una especie de territorio parche, ¿vale? En caso de un ataque musulmán. ¿Qué va a haber en esas zonas? Pues va a haber sobre todo torres de vigía, atalayas, en caso de que lleguen ejércitos enemigos, se puedan comunicar hasta las huestes de las ciudades más importantes mediante hogueras, ¿vale? Y fijaos lo que os dije, Oporto está incluido en el reino de Asturias, así que todavía Portugal, es parte de Asturias y posteriormente del reino astur-leonés o del reino de León, cuando García I, sucesor de Alfonso III, pues conquiste León y, en fin, traslade la capital a León y se dé el nombre del reino de León, que ya os sonará mucho más. En el siglo X tenemos, recordad, que se proclamó el Califato de Córdoba y el Califato de Córdoba va a ser espectacular, un poder muy importante. Por lo tanto, el Reino de León, joven Reino de León, pasa por una crisis social, económica y política en la cual, debido a esta turbulencia, van a hacer un condado que es el Condado de Castilla. Este Condado de Castilla se podía haber quedado como condado y no hubiese sido un reino, que es lo que les pasó a los condados catalanes, o podían haber dado un paso más allá y haberse convertido en un reino, que es lo que finalmente hizo Castilla, dar un pasito más allá y convertirse en un reino independiente del de León. Bien. El nombre del reino, del futuro reino de Castilla, ahora condado de momento, pues es de todos los territorios, todas las fortalezas, todos los castillos que se encontraban en el susodicho condado, ¿vale? De ahí el nombre. De momento, ¿vale? El condado castellano pues está al mando de condes, pero están supeditados al rey de León, es decir, han jurado lealtad, han jurado un vasallaje
ante el rey de León, de momento. Luego veremos que se independizarán. Es más, en el siglo X, a mediados, Fernán González, el conde Fernán González, va a conseguir crear el reino independiente de Castilla, perdonad, ¿vale? En el 960, naciendo, por lo tanto, ¿el qué? Pues el reino de Castilla. Así que, de esta manera muy parecida, el condado portugués se independizará de León, ¿vale? Así que el pobrecito León, o reino asturleonés, como queramos llamarle, se le va a independizar Castilla y con el tiempo se le independizará también Portugal. La única diferencia es que luego Castilla se unirá con León y estos reinos formarán un proyecto en común, dando lugar, junto con Aragón, a España, pero Portugal no, permanecerá un reino independiente. Por lo tanto, la independencia de Portugal nace en la Edad Media. Bien. En estos momentos, en los últimos estadios de importancia del Califato de Córdoba, recordad que van a sufrir tanto Castilla como León los ataques por parte del moro Almanzor, como se conoce por la tradición española. Esto ya lo analizamos en el vídeo anterior, ya hablamos de Calatañazor y quién fue Almanzor, por lo tanto no voy a insistir mucho más. Bien, los reinos cristianos del Pirineo. Hemos dicho que hemos analizado la evolución de los reinos cristianos de Asturias y posteriormente de León y después la independencia de Castilla con Fernán González. Y hemos hablado así vagamente de la independencia de Portugal, que se va de tema, pero bueno, me gustaba que al menos supieseis un poquito de dónde viene, ya por cultura vuestra. Ahora vamos a hablar de aquellos reinos que surgirán fruto de la marca hispánica de Carlomagno. Bien, ya hemos explicado lo que era la marca hispánica y qué sentido tenía. ¿Por qué se decidió Carlomagno a crear la marca hispánica? Bueno, fundamentalmente porque tuvo lugar la batalla de Roncesvalles en el 778, en la cual, tras realizar con su ejército una incursión en territorio peninsular, una incursión para castigar a los musulmanes, pues resulta que muy probablemente se vio emboscado por soldados vascones pertenecientes al reino de Pamplona, por tribus, ¿no? Vasconas. Y bueno, pues acabaron estos con la creme de su ejército. En concreto mataron a Roldán, al caballero Roldán, que sería como una especie de Cid para los franceses. En la chanson du Roldán, la canción de Roldán, venden su muerte como algo heroico, obviamente, pero en verdad fue asesinado, dado muerte a pedradas por gente que no eran soldados profesionales. Pero claro, vende mucho más que te cuenten el que fue dado muerte por uno de los mejores ejércitos del momento, como era el ejército califal musulmán. Entonces, como consecuencia de esta derrota, de la cual Carlomagno no estaba muy habituado a perder, la verdad, pues decide crear la marca hispánica. Bien, así en el Pirineo, la zona del Pirineo occidental, nacerá el reino de Pamplona, el cual, pues hombre, va a estar bastante rodeado. ¿Por quién? Pues por un lado por los musulmanes y por otro lado por los francos. Así que va a estar luchando en todo momento por mantener su independencia.
Las familias que van a controlar este primitivo reino de Pamplona son la familia Jimena, cuyo rey más importante va a ser Sancho Garcés, cuyo sucesor va a lograr unir Aragón con Navarra. Por lo tanto, Pamplona consigue extenderse al Pirineo central. Fijaos, el reino de Pamplona, que después evolucionará y se llamará reino de Navarra, que eso a lo mejor os suena más. Bien, los condados catalanes. Los condados catalanes, procedentes de la marca hispánica creada por Carlomagno, van a pertenecer al Imperio Carolingio. Son una serie de condados a cuyo cargo, puesto o dirección están unos condes que responden del Imperio Carolingio. Esto es usado por los nacionalistas catalanes para justificar que eran independientes, pero no eran independientes, eran unos condados dominados por Carlomagno. Bien. El territorio catalán, por lo tanto, queda dividido en condados. Y cuando el Imperio Carolingio entra en crisis, pues va a ser aprovechado por los condes catalanes para actuar al margen. Pero cada conde con sus directrices, es decir, eran territorios donde se hablaba catalán, pero en ningún momento estaban controlados por un único rey. Entonces, dentro de los condes más importantes, pues tendríamos a Bifredo el Velloso, que sería el conde de Barcelona, el cual transmitiría pues, el dominio de los condados a sus distintos hijos. Bien, importante, ojo, que los condados catalanes obtuviesen una independencia política de los francos no significa que fuesen un reino y un territorio independiente. Esto es importante mencionarlo, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña paradita con la Reconquista. Vemos que es mucho contenido, así que calma. Y vamos a analizar ahora los distintos tipos de repoblación que había. Pues tenemos de diferentes formas. La presura o aprisio, repoblación concejil, capitulaciones, órdenes militares y repartimientos. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Vamos a ver los inicios de la repoblación. Nos trasladamos al siglo VIII, IX y X en concreto. A los territorios del Alto Valle del Ebro, el Duero, la zona de los valles pirenaicos y la plana del Vique en Cataluña. Bien, ¿en qué consistía la presura o aprisio? Bueno, pues consiste en mandar una serie de colonos, que eran campesinos, para que explotasen unos territorios que estaban vacíos. A cambio conseguían la tenencia, la apropiación, de ahí el nombre, aprisio o presura, privada de esos terrenos, es decir, se los quedaban ellos a cambio de cultivarlos. Y de esta manera se fundaban aldeas. Fijaos, ¿qué tenía de bueno para los campesinos? Ostras, tenía la oportunidad de tener tierras, de no depender de nadie, de además esta tenencia privada de las tierras estar confirmada por el rey de turno y al no depender de ningún señor, pues es una manera de ser más libre e independiente. Claro, nadie da duros a pesetas. Consecuencias, están totalmente desprotegidos. Son territorios peligrosos porque los musulmanes pueden volver sobre sus pasos, pueden hacer incursiones, etc. Vale, la repoblación concejil del Valle del Ebro
y las órdenes militares. Esto va a ser ya no los primeros siglos, sino del siglo XI, XII y principios del siglo XIII. La repoblación concejil o municipal. ¿En qué territorios? En el río Duero y el Tajo y en el Valle del Ebro. De esta manera se establecen núcleos de población o los concejos que se crearán en torno a una villa o una ciudad, ¿vale? Y su alfoz. El alfoz es el término municipal, las tierras de labranza. Ellas mismas deben defenderse de los musulmanes. De ahí el nombre de las milicias concejiles. Las milicias concejiles son los propios campesinos, los propios habitantes, los propios colonos de ese territorio, de esa villa, de esa ciudad, de ese concejo, son los que constituyen una especie de milicias paramilitares que deben defender la tierra en caso de ataque de los musulmanes. A cambio, con el objetivo de atraer a pobladores, los reyes daban unos fueros. Los fueros son como una especie de leyes, de privilegios, muy ventajosos. Por ejemplo, pagar muy poquitos impuestos, unas leyes más favorables a la hora de hacer intercambios comerciales, unas penas por delitos más favorables, diversos, por así decirlo, preferencias, como por ejemplo en Vizcaya, en el territorio de Vizcaya, por los fueros relacionados con la repoblación y demás, se concede que todos los habitantes de la zona de Vizcaya son hijosdalgos, es decir, son miembros, por orden del rey de turno, se nombra miembros de la baja nobleza. Ostras, que simplemente por vivir en un territorio ya seas miembro de la baja nobleza, por lo tanto saltas de la pirámide social, que ya sabemos en la Edad Media está estamentada y es muy difícil el movimiento de abajo a arriba y de arriba a abajo, pues que pases de campesino, que estás casi en la base de la pirámide, a ser miembro de la clase privilegiada, aunque sea de lo más bajo dentro de lo privilegiado, ya que eres miembro de la baja nobleza, no está nada mal, ¿vale? Por lo tanto, la repoblación concejil, siglos XI, XII y XIII, es una especie de creación de términos municipales, ciudades, de una forma independiente. Las zonas donde se extiende es el Duero, el Tajo y el Valle del Ebro. Y es, como os he explicado antes, como una especie de semi-libertad, ciudades semi-independientes, villas, ciudades o alfoces. Se establecen esos núcleos de territorio, de población en ellos, con ventajas fiscales, con los llamados fueros, y que ellos mismos tienen que ser autoindependientes para ser capaces de defenderse con las milicias concejiles. En caso de guerra, muchos de estas milicias concejiles acompañarán al rey, ¿vale? Son campesinos con una formación militar muy precaria y unos medios, pues, bastante lamentables. Utilizarán armas de pobres como arcos, como garrotas, palos y distintos aperos de labranza. La repoblación por repartimiento. Se va a utilizar sobre todo la segunda mitad del siglo XIII, la zona de Extremadura, Valle del Guadalquivir, en la zona de Levante, Valencia y en las Islas Baleares. ¿Qué consiste? Bueno, los reyes van a dar territorios a los nobles y a los soldados que participan en la reconquista, de tal manera que se crean grandes señoríos. Asimismo, no solo se va a dar territorios a los nobles, sino también a los clérigos, porque los clérigos también mandaban tropas, ojito, también hubo arzobispos como Jiménez de Rada, que estará presente en la batalla de la Nava de Tolosa en 1212, estuvo luchando y se ganaron sus tierras, y órdenes militares castellanas que se hacen a imagen y semejanza de la Orden del Temple, y de hecho, según las malas lenguas, y esto
no se puede demostrar en archivos, pero según las malas lenguas, mucho de cuando se disuelve la Orden del Temple, muchos de los templarios que consiguen escapar a territorio español, a Castilla, a Aragón, a Portugal, ¿vale? Territorio de los reinos peninsulares, van a pasar a formar parte de... van a fundar, mejor dicho, estas órdenes militares, ¿vale? Que van a tener un sentido religioso militar, un sentido de cruzada. ¿Por qué? Porque a pesar de que las cruzadas en Oriente Próximo ya habían desaparecido, en la península ibérica, como os dije, hubo una cruzada que durará 800 años, desde 711 hasta 1492. Por lo tanto, esas órdenes militares, la de Santiago, la de Calatrava, van a tener mucho sentido en el contexto ibérico. Así que, para que os hagáis una idea. Por lo tanto, este tipo de repoblación, el repartimiento es: el rey concede, reparte tierras entre los nobles, entre los clérigos, entre las órdenes militares o incluso soldados más destacados. Tenemos dentro de ella los donadíos, que son grandes latifundios. Un latifundio son territorios, tierras, terrenos muy grandes, que caen en manos de la gran nobleza, de la nobleza alta, o heredamientos, propiedades más pequeñas, que son las que concede el rey. ¿Vale? Los repartimientos también en el Valle del Ebro van a estar muy poblados de musulmanes y judíos, y en Zaragoza, al final, la población musulmana de estos territorios tendrán que emigrar. Sin embargo, aquellos musulmanes de estas zonas que permanecen, se les va a llamar mudéjares. El repartimiento no deja de ser, por tanto, una especie de win-to-win. Es decir, el rey ha ganado por parte de la nobleza, del clero, de quien haya colaborado, de las órdenes militares, su ayuda militar, y a cambio estos van a obtener del rey territorios, villas, aldeas, y los reparte entre ellos. Por último, tendríamos la repoblación de las órdenes militares. Las órdenes militares ya las he comentado: la de Santiago, Calatrava, Montesa, Alcántara. Bien. Pues se va a enfocar dentro de la península ibérica, sobre todo en los altos valles de los ríos Turia y Júcar, en Extremadura y La Mancha, y en el Tajo y Sierra Morena. Son zonas especialmente peligrosas, fronterizas, con el territorio de Al-Ándalus. Por eso se daban las órdenes militares, porque ellos eran capaces de crear una defensa propicia. Pensad que eran nobles que se habían metido en estas órdenes religiosas para hacer la guerra a los musulmanes. Por tanto, sabían lo que estaban haciendo, desde luego, en todo momento. No es lo mismo que las milicias concejiles que os comenté anteriormente. Bueno, vamos a volver de nuevo a los reinos cristianos de los siglos XI y los siglos XII. Y nos vamos a ir a Navarra. Y hablamos en Navarra de Sancho III el Mayor, cuyo reinado coincide justo con la Fitna, que es la guerra civil entre musulmanes, que dará lugar a la explosión del califato de Córdoba y el surgimiento de los reinos de Taifas. Bajo el mandato de Sancho III el Mayor, el reino de Navarra, ¿vale? Lo tenéis en el mapa ahí que pone Pamplona, va a alcanzar su máximo territorio y se va a convertir, curiosamente, el reino de Navarra en el reino más importante de la península ibérica. De hecho,
incorporará Sancho III a Navarra, los condados de Castilla, los de Sobrarbe y Ribagorza. Ahí es nada. ¿Qué pasó después para que surgiese lo que surgió? Es decir, que Navarra redujese su tamaño, en fin, y que Castilla fuese el más importante y demás. Pues la muerte de Sancho III, el cual tuvo la brillante idea de dividir su reino entre sus hijos, repartiendo Navarra, Castilla, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y de esta manera, de esta estúpida manera, por parte de Sancho III, puesto que él pensaba que sus hijos, si los repartía, iban a evitar una guerra, un enfrentamiento entre ellos, algo que posteriormente será falso, se van a crear dos reinos, el reino de Castilla y el reino de Aragón. Bien, así que vamos a hablar de Castilla y vamos a hablar de León. Castilla, a partir del siglo XI, comienza a extenderse. Tenemos que el rey de León no va a tener una gran relación con Castilla, incluso llegaría a derrotar a Fernando I, convirtiéndose también en rey de León. Así que Fernando I llegó a ser rey de Castilla y rey de León. Esto va a pasar muchas veces en la historia. Va a haber distintos intentos de unión entre Castilla y León. Finalmente, gracias a Fernando III el Santo, podemos decir que se pudo producir. Su hijo Alfonso VI, ¿vale? Así que Fernando I tenemos que es rey de Castilla y rey de León, ya que consigue derrotar al rey de León. Alfonso VI va a ser un rey muy importante porque es el rey del Cid, el que le expulsará, ¿vale? Va a conquistar Toledo en 1085. Sin embargo, tenemos que llegar a los almorávides y provocarán el frenazo de la expansión castellana de Alfonso VI. Y esto va a suponer un problema. Bien. ¿Por qué va a suponer un problema? Porque los almorávides van a llegar para quedarse y la reconquista castellana para. En el siglo XI tenemos a Aragón, ¿vale? El nuevo reino que se ha creado. Tenemos a Aragón ya convertido en un reino con Ramiro I, el cual va a incorporar a Aragón los condados de Sobrarbe y Ribagorza, tras la muerte de su hermano. Como vemos, los hermanos van a pelear entre ellos. O sea, no penséis que Sancho III con su división se estaba acertando. No, ¿verdad? Se equivocó. Porque los hermanos al final lo que querían era quedarse con todo. Es lo lógico al fin y al cabo. Quiere su parcela de territorio. Así pues, llegamos ya al siglo XII, anda, con un Portugal independiente, gracias a Alfonso Enríquez, el cual se independizará del rey de León. Y vamos a tener una lucha que todavía continúa contra los almohades. Y a la muerte de Alfonso VII, repartió otra vez su reino entre sus hijos. Vemos que los reyes no han aprendido la lección, así que Castilla y León se van a separar, de tal manera que Castilla, gracias a la estúpida decisión de Alfonso VII, va a quedar para Sancho III y León para Fernando II. Así que Castilla y León vuelven a separarse. Vale.
Vamos a Aragón. ¿Qué estaba pasando en Aragón en estos momentos? Bueno, Aragón la verdad es que se lo toma en serio y empieza a extenderse en la zona del Ebro, del Valle del Ebro. Y tenemos a un rey muy importante, Alfonso I el Batallador, el cual dormía con armadura. Imaginaos para que te llamen batallador en aquella época. El cual conquistó Zaragoza en 1118 y el Valle Medio del Ebro. El problema de este hombre es que muere sin descendencia y deja como herederos de la corona de Aragón a la Orden del Temple. Para evitar que la Orden del Temple se lleve toda la corona de Aragón, van a hacer un chanchullo y sacarán a su hermano, Ramiro II el monje. Se llama el monje porque obviamente era monje. Le sacan del convento y le casan con la hija, con su hija, la hija Petronila, ¿vale? Porque, bueno, todo esto, perdonad que me he saltado una parte. Ramiro II se casará, ¿vale? Y tendrá una hija. Es que si no, no se entiende. Casó a su hija, ¿de dónde viene esta hija? O sea, es decir, Ramiro II contrae matrimonio a pesar de ser monje, va a estar ahí unos meses como rey, deja embarazada a su mujer y se retira. La niña, Petronila, siendo una cría de pocos años de edad, le casarán con Ramón Berenguer IV, ¿vale? De esta manera surgirá la corona de Aragón, pasa de ser reino a corona. ¿Por qué corona? Porque se produce una unión dinástica de Aragón, ¿vale? Con los condados catalanes, ¿ok? Segunda mitad del siglo XII. Ya os avisé de que era un tema denso, ¿vale? Por aquí ya algunos le habrán dado pause y estarán dando voces diciendo: ¡Dios mío, qué es esto! Calma. Bien, el reino de Castilla. Los almohades, como he comentado antes, están frenando la ofensiva cristiana. Surgen las primeras órdenes militares hispánicas, las cuales van a participar en la repoblación, ya os lo comenté. Y el reino de Castilla va a empezar a extenderse de nuevo. Con Alfonso VIII consigue conquistar Cuenca en 1177, pero los almohades le derrotan en la batalla de Alarcos en 1195. Es una derrota bastante grave para los ejércitos castellanos. Sin embargo, se va a organizar una cruzada con llamamiento papal y con participación de caballeros extranjeros contra los almohades, la cual va a dar como resultado la victoria de las Navas de Tolosa en 1212, la cual es una de las batallas más importantes de la Reconquista española, la cual consiguió derrotar a los almohades de una manera brutal. Una batalla súper épica que estaba siendo perdida por parte de los castellanos, aunque en la batalla no solo hubo castellanos, hubo navarros, hubo aragoneses, menos leoneses que estaban cabreados con los castellanos, y cargando los reyes contra las fuerzas musulmanas consiguen ponerlas en fuga, y a partir de ahí, cuando un ejército huye desesperado, es la muerte en la Edad Media, porque simplemente se procede ya a la matanza. Así que tras la victoria de las Navas de Tolosa, los almohades se van por donde han venido. Vale. ¿Qué ocurría con la corona de Aragón? Bueno, la corona de Aragón, tenemos a Alfonso II, que es el hijo que ha salido de Petronila, la cual era una niña, recordad, y Ramón Berenguer IV. Pues Alfonso II parece ser que es también un tío que es un gran conquistador, así que se va a apoderar de Teruel, abriendo así la posibilidad de poder hacerse con Valencia.
Anda, reunificación de Castilla y León. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, la reconquista va a caer a favor de las fuerzas cristianas. El reino de Portugal, que le teníamos ahí un poco abandonado, se extiende muy al sur. ¿Por qué se extiende tan al sur y por qué empieza a correr? Bueno, pues empieza a correr porque es un reino que ha nacido independizándose de León y tiene la necesidad de extenderse cuanto antes para ganar tierras a los musulmanes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ganarle la carrera a los castellanos. Pensad, si vemos el mapa de Portugal, ¿por qué Portugal es solo esa parte? Pues es solo esa parte y no se extiende más hacia el este porque los castellanos a la par se estaban extendiendo hacia el sur. Así que hay una competencia entre portugueses y castellanos para ver quién se hace con estos territorios. Si los castellanos hubiesen dormido, creedme que Portugal, ahora mismo territorios como Badajoz, Niebla, etcétera, serían portugueses, ¿vale? Así que, como os he explicado antes, la reconquista no es solo una lucha contra los musulmanes, es una lucha también entre musulmanes, entre castellanos y musulmanes, y entre portugueses, castellanos, aragoneses, es decir, es un poco complicado. El caso es que Portugal conquistará el Algarve en 1249. En Castilla, Alfonso VIII, ¿qué va a hacer? Pues le va a suceder, va a morir, le sucede Fernando III, conocido como el Santo. Ojito, porque Fernando III conquistará Sevilla, ¿vale? Y sobre todo va a ser el rey que gracias a la actuación de su madre consiga volver a unificar de nuevo Castilla y León bajo su persona, esta vez de manera definitiva. Bien. Vale. El hijo de Fernando III, el famoso Alfonso X el Sabio, ocupará Murcia, el reino de Murcia, en 1243, fijaos. Y ya siendo rey, ocupará Cádiz y el reino de Niebla. O sea, fijaos, la carrera castellana y la carrera portuguesa, lo que os he estado comentando anteriormente. Y también los castellanos les interesaba correr. ¿Por qué? Porque los aragoneses estaban extendiendo también por la costa y podían coger territorio. Así que es súper curioso la competitividad que hay en esos momentos por el territorio. Aragón, como se ve muy limitado a la zona costera, puesto que si se extiende hacia el oeste se va a topar con Castilla, los castellanos no le van a recibir con los brazos abiertos, pues van a ser inteligentes y ¿qué harán? Pues harán lo mismo que hicieron los portugueses, que los portugueses se extenderán hacia el Atlántico, aunque claro, los portugueses tienen el problema de que los castellanos están por ahí también. Así que, ¡ay! ¡Qué pena! Pero al final a Aragón no le queda más opción que extenderse por el Mediterráneo, que es su zona de influencia. Y fijaos, si veis el mapa, se van a extender por Baleares y Valencia, gracias a Jaime I el Conquistador, un máquina de rey. Y al final se acabarán extendiendo por Córcega, por Sicilia, por Nápoles, por Grecia incluso. En fin, territorios muy alejados de la influencia de Aragón, pero que pertenecerán a esta corona, Aragón. Por lo tanto, al final, la conclusión que podemos sacar es que el reino musulmán va a quedar limitado a el territorio de Granada, el reino nazarí de Granada. Bien, muy importante hablar también de los almogávares. Los almogávares eran unas fuerzas mercenarias catalano-aragonesas que son los que conquistarán los ducados de Atenas, ojito, en Grecia y Neopatria, los cuales, como apenas he comentado, serán vasallos de la corona de Aragón hasta el siglo XIV. Toma ya. Y aquí vemos en esta diapositiva todos los reyes. Pedro III se apoderó de Sicilia, Jaime II
y Pedro III de Cerdeña. Cerdeña, ojito, les costó mucha sangre y mucho sufrimiento a los aragoneses. Y con Alfonso V, perdonad, alias el Magnánimo, se apoderarán de Nápoles. O sea que gran parte de Italia, gran parte de Grecia va a pertenecer a Aragón. Las Cortes, fundamental. Bueno, algo que no sabemos, o bueno, qué demonios, sí sabemos, pero la gente común no sabe y siempre vamos a mirar al extranjero y demás, pero las primeras cortes, en verdad, que se producen como tal en el mundo, son las de León en el año 1188, en las cuales van a tener representación no solo nobles y no solo eclesiásticos, sino también, ¿vale? Va a haber representación del pueblo llano, ¿vale? De representantes de las distintas ciudades del Reino de León. Esto, obviamente, va a ser una revolución, va a ser muy importante y desde luego que es algo para tener en cuenta. Todos los leoneses lo conocen, fundamentalmente porque es muy recordado por ellos, ¿vale? Bien, ¿qué es en Castilla, ¿vale? El rey va a tener distintos poderes, ¿vale? Sí que estaba muy bien colocado para ser una monarquía feudal. Sin embargo, en Aragón, formado por distintos territorios, distintos reinos, condados y demás, va a ser más complejo y las cortes no va a ser tanto una imposición por parte del rey, sino va a estar basado en pactos. Así que, es decir, tienen que tomar en consideración los pactos y los acuerdos que ha firmado con los distintos territorios para no recibir por parte de ellos pues protestas, incluso revueltas, ¿vale? Bien. Sin embargo, a ver, en Castilla me gustaría mencionar, sí, es cierto que Castilla tiene amplios poderes, el rey, pero ojito, también depende y no hay que olvidarlo, también depende de las cortes, ¿vale? Estas reuniones donde asisten los nobles, representantes em, de la iglesia y representantes también del pueblo llano, van a depender mucho de ellos también, ¿vale? No hay que olvidarlo. De tal manera que muchas decisiones o todos los requisitos que le eran pedidos por parte de los reyes no se van a aprobar, no se van a ver aprobados por parte de la corte, ¿vale? Así que no quiero que quede el mensaje del rey en Castilla llegaba allí, soltaba lo que quería y se lo daban. No, ojito que muchas veces las cortes no van a ser del agrado del resultado del rey. Bien, cuando los monarcas convocan las cortes, su intención sobre todo es obtener dinero, impuestos, ¿vale? Recaudar nuevos impuestos. ¿Con qué? Pues para financiar una guerra, un interés político, etcétera. Claro, en ese momento era la oportunidad de las cortes para decirle al rey, ok, tú quieres dinero, no problema, yo te lo puedo dar si a cambio tú me das esa otra cosa. Son las llamadas peticiones, ¿vale? O sea, si os fijáis, era como una especie de negociación de pacto. Algo que yo creo que sinceramente os puede sorprender y que indica que en la Edad Media no estaban tan mal como nos hemos querido creer y que incluso tenían a veces hasta más voz que lo que podemos tener a día de hoy, salvando las distancias, obviamente. Porque a día de hoy tú solo votas en las elecciones y ahí ya se acabó tu participación.
Pero la Edad Media, ojo, puesto que como el rey necesitaba del dinero de nobleza, clero y del pueblo llano, por fuerza se veía obligado a atenderles y a escucharles. Así que creo que esto va a reventar y va a acabar con muchos mitos sobre la Edad Media. Bien, claro, como el rey podía coger y prometer una cosa y echarse para atrás, pues de todo lo pactado en las Cortes se creó una institución a finales de, o a mediados del 14 y comienzos del 15 llamada Diputación. Esta se la conoció en Cataluña como Diputación General o Generalitat, que a día de hoy, fijaos, todavía existe. En Aragón, asimismo, se creó otra institución, ¿vale? Que fue el Justicia Mayor. Pues simplemente era un juez que se encargaba de vigilar que todo lo prometido por el rey en Cortes, ¿vale? Se cumplía. Los fueros del rey, ¿vale? Así que, ojito, la Diputación obligaba al rey a cumplir con lo prometido. Si no quería que se le montase ahí una revuelta de las para nada aconsejables. Ahora vamos a ver la Baja Edad Media. Hemos estado navegando por la Alta Edad Media. Vamos a ver la Baja Edad Media, sobre todo los siglos XIV y los siglos XV. Y es un periodo de crisis, tanto a nivel europeo como a nivel, o por supuesto, peninsular. Bueno, crisis económica y social. Fundamentalmente debido a... se produce en este momento... Aquí os aconsejo que veáis varios vídeos, os aconsejo que... Bueno, con que veáis uno es suficiente. Un off-topic que dediqué a la peste negra, donde explico el siglo XIV, el surgimiento de la peste negra, muy importante para que entendáis el contexto de este tema. Y entendáis también la crisis del siglo XIV, donde la comento ampliamente, ¿vale? Así que no me voy a parar mucho en este apartado, porque os remito a que veáis una serie de vídeos. Son 4 vídeos, mucho más cortos que los vídeos que subo aquí, de 14 minutos cada vídeo. Os lo aconsejo que lo veáis si queréis comprender muy bien el contexto. El caso es que se va a producir un leve cambio climático con bajada de temperaturas. En esos vídeos explico mucho mejor. Y va a destrozar las cosechas. Esto provoca a su vez hambre. El hambre hace que la gente muera y hace que descienda la población y hace que el sistema inmunitario de las personas se evapore. Por lo tanto, van a estar más propensos a ¿qué? A enfermedades. Justo en ese momento viene una nueva enfermedad conocida como la peste negra, que a día de hoy podemos empatizar más con estas personas gracias a la pandemia del coronavirus. Bien, claro, entonces al descender la población, los campos que deberían estar siendo cultivados por los campesinos, pues se van a quedar sin cultivar, y esto va a hacer que muchos terratenientes, los señores feudales, pues tengan un problema porque ven bajada su capital. Entonces van a endurecer las condiciones de vida de los campesinos que todavía viven, friéndoles a impuestos, tratándoles peor. Y claro, en Francia, ante esta situación, estalla una revuelta campesina que es conocida como la Jacquerie. En la península ibérica van a estallar distintas revueltas por los mismos motivos que la Jacquerie, como la de las remensas en Cataluña o los irmandiños en Galicia. Vale, toda la crisis provocada por la peste negra hace que muchos cristianos culpen de la peste a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Porque los judíos primero van a verse mucho menos afectados por la peste negra que los cristianos debido a sus costumbres sanitarias. Si queréis entenderlo, lo explico otra vez, os lo repito, en aquellos vídeos que os aconsejo que lo veáis en Off Topic, dedicados a la peste negra. Entonces, claro, a esto le sumamos el antisemitismo y odio que tenían hacia los judíos y los cristianos ya de por sí, puesto que mataron a su Mesías, mataron a Cristo, a Jesús.
pues se van a producir pogroms o pogromos, es decir, asaltos a las juderías, a los barrios donde viven los judíos y masacres, ¿vale? Como sobre todo los más fuertes van a estar en el año 1391 en Castilla y en Aragón. Bien, claro, muchos judíos para evitar esta situación pues se van a convertir al cristianismo, pero claro, esto va a ser incluso peor aún y va a haber nuevos asaltos porque muchos de los nuevos cristianos no se convierten por creencia, sino se convierten porque no les queda más remedio para evitar ser asesinado. Entonces, claro, muchos siguen siendo judíos en la sombra y esto lo que hace es que sigan practicando sus ritos y cometan una herejía con el cristianismo y se produzcan nuevas persecuciones y al final con todo este tema se llegará a los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos es un motivo para instaurar la Inquisición que persiga a los judaizantes, ¿no? A los que practicaban en secreto todavía a su religión. Bueno, por último vamos a ver la evolución política en los distintos enfrentamientos nobiliarios en Castilla. Va a haber una guerra civil. Alfonso XI o undécimo le va a suceder su hijo Pedro I el Cruel. Este hombre fue un tirano, ¿vale? Un monarca déspota que va a jugar un papel en contra de la nobleza. Entonces, claro, obviamente, si tú te pones en contra de los nobles, pues al final te la estás jugando. ¿Qué pasó? Que Pedro I el Cruel tenía un hermano, un hermanastro, mejor dicho, era Enrique de Trastámara, hijo bastardo de Alfonso XI, y esto supondrá que este Enrique, conocido como el fratricida, se oponga a Pedro. Va a ser un conflicto con participación internacional por parte de Francia e Inglaterra, que estaban ambas envueltas en la Guerra de los 100 años. Y al final la Guerra Civil Castellana, durará de 1366 a 1369, pues acabará poniendo fin a cuando Enrique II consigue asesinar a Pedro I en Montiel de una manera súper épica y de Hollywood, en una tienda de campaña. Pedro había organizado el asesinato de Enrique, sin embargo es una trampa por parte de Enrique y se enfrentan ambos dos, ahí con las espadas, y al final Enrique le da muerte a su hermano. Y bien, y con Enrique II, conocido como el fratricida, pues se iniciará la dinastía de los Trastámara en Castilla, que será la dinastía de Isabel y Fernando, porque Isabel y Fernando eran primos. Bien, de hecho, en el siglo XV, los reyes Juan II y su hijo Enrique IV, conocido como el Impotente, van a ser unos reyes de carácter débil y muy fáciles de dominar por parte de la nobleza. Vale, Enrique IV, de hecho, al final aceptará el pacto de los toros de Guisando para que le suceda a su hermana Isabel, la católica. ¿Por qué? Porque se considera que la hija que ha tenido, Juana, es ilegítima. De ahí que se llamase la Beltraneja. Esto lo explico en el siguiente tema. El caso es que Isabel rompe con uno de los pactos que se había establecido en los toros de Guisando, que es el de tienes que esperar a que sea el rey el que establezca si tú vas a ser la heredera, pero al trono de Castilla, pero porque en Castilla sí que pueden gobernar, sí que pueden reinar las mujeres, pero con la condición de que yo te diga con quién te tienes que casar. Como Isabel contrajo matrimonio en secreto con Fernando de Aragón, pues claro, Enrique IV la deshereda, proclama como sucesora a su hija, a la cual antes había considerado ilegítima, fijaos qué turbio, y va a llevar a una nueva guerra civil entre
los partidarios de Isabel, que va a ser Aragón fundamentalmente, por su marido Fernando, y los partidarios de Juana, que va a ser Portugal, ¿vale? ¿Por qué Portugal? Porque su madre era portuguesa, básicamente, la reina era portuguesa. Vale, en Aragón, ¿cómo va a evolucionar todo? Bueno, pues en 1410 Martín I el Humano fallece sin descendencia, por lo tanto, esta dinastía que gobernaba la corona de Aragón desaparece. Con el objetivo de resolver este berenjenal, se celebra el compromiso de Caspe en 1412, en el cual va a ser elegido rey de Aragón un castellano, fijaos, toma ya, un tal Fernando de Antequera, miembro de los Trastámara. Por eso los Trastámara van a gobernar tanto en Castilla como Aragón, y por eso Isabel y Fernando al final unirán tanto Aragón como Castilla. Una unión entre comillas, lo explico en el siguiente vídeo. Tras Fernando I le sucede su hijo Alfonso V el Magnánimo y a este Juan II, ¿vale? El cual se va a ver envuelto en una dura guerra civil en Cataluña debido a una serie de problemas económicos y sociales. ¿Por qué? Fundamentalmente por los payeses, los campesinos de Remensa. Puesto que los señores allí establecen unas condiciones de vida, de servidumbre muy duras. Esto hace que exista una fuerte tensión entre el campesinado y entre la nobleza. Bien, los artesanos, los pequeños mercaderes, arruinados por toda esta situación, pues se agrupan en un partido conocido como La Busca. Se van a enfrentar con la gente con dinero, la burguesía, agrupado en otro partido, La Viga, donde se monta una que no te menes. Los señores y señores nobles, quiero decir, y los miembros de la burguesía cuentan con el apoyo de esa Diputación General, ¿vale? De ese órgano que se centra para defender los intereses del reino ante el rey, ¿vale? Mientras que los payeses de Remensa y La Busca, es decir, la gente pobre, va a contar con el apoyo de ¿quién? Del rey. ¿Por qué? Porque el rey es, ¡ay, qué bueno soy! Y quiero ayudar a mis pobres. No. Porque el rey lo que quiere es quitarle privilegios a la nobleza, los cuales tienen bastantes privilegios, ¿vale? La nobleza y el patriciado en la corona de Aragón. Bien, al final estalla la guerra civil que dura 10 años, ¿vale? Un berenjenal importante tiene en Aragón Juan II. Y al final, aunque Aragón acaba solucionando el problema gracias a que se impone la autoridad del rey, la mayor parte de los problemas de esta índole no se solucionan hasta que llegará Fernando de Aragón, hijo de Juan II. ¿Vale? Bien, por lo tanto, podríamos decir que con Enrique IV de Castilla, alias el Impotente, y con Juan II de Aragón, alias el no resuelvo la guerra civil, pues se pone fin a la Edad Media en Castilla y en Aragón y en la península ibérica, puesto que Isabel y Fernando van a ser los primeros reyes del Estado moderno que entendemos como tal, ¿vale? Si bien es cierto que por unión dinástica van a unir ambos territorios, Castilla y Aragón, pero tanto Aragón como Castilla y viceversa finalmente tendrán sus propias leyes, sus propias normas, sus propias tradiciones, ¿vale? Así que, sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Es muy largo, lo sé,
pero bueno, creo que ha merecido la pena y espero que haya podido resolver todas vuestras dudas y que cualquier duda que tengáis, por favor, me escribís, me preguntáis, que para eso estoy. Así que, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a like a mi canal, campanita para que os lleguen todas las notificaciones, no vaya a ser que os perdáis un tema y nos vemos pronto. Sed buenos y sed felices. Chao.